Apología del nihilismo. La cuestión del nihilismo, no me parece, por lo menos en principio, un problema historiográfico, si bien es un problema histórico en el sentido de la conexión que establece Heidegger entre historia y destino. El nihilismo está en acción, y no se puede hacer un balance de él, pero se puede, y se debe tratar de comprender en qué punto está, en qué nos incumbe, y a cuáles decisiones y actitudes nos llama. Creo que nuestra posición frente al nihilismo, lo cual significa nuestra colocación en el proceso del nihilismo, se puede definir recurriendo a una expresión que aparece a menudo en los textos de Nietzsche, la expresión nihilismo consumado. El nihilista consumado o cabal es aquel que comprendió que el nihilismo es su única chance. Lo que ocurre hoy, respecto del nihilismo es lo siguiente, que hoy comenzamos a poder ser, nihilistas cabales. Nihilismo significa aquí, lo que para Nietzsche en la anotación que figura en el comienzo de la antigua edición de La voluntad de poder, la situación en la cual el hombre abandona el centro, para dirigirse hacia la X. Pero nihilismo en esta acepción es también, idéntico al nihilismo definido por Heidegger, el proceso en el cual al final, del ser como tal ya no queda nada. La definición heideggeriana no se refiere solo al olvido del ser por parte del hombre, como si el nihilismo fuera únicamente cuestión de un error, de un engaño o autoengaño de la conciencia, contra el cual, se pueda hacer valer la solidez siempre actual y presente del ser mismo, olvidado, pero no desaparecido ni disuelto. Ni la definición nietzscheana, ni la heideggeriana, se refieren solo al hombre en un plano psicológico, o sociológico. Antes bien, que el hombre abandone el centro para dirigirse hacia la X, es posible únicamente, porque del ser como tal, ya no queda nada. El nihilismo atañe ante todo, al ser mismo, aun cuando esto, no se acentúe como para significar que el nihilismo atañe a algo más que sencillamente al hombre. También sobre los contenidos y modos de manifestarse del nihilismo concuerdan la tesis de Nietzsche, y la de Heidegger, más allá de las diferencias de formulación teórica, para Nietzsche todo el proceso del nihilismo, puede resumirse en la muerte de Dios o también, en la desvalorización de los valores supremos. Para Heidegger, el ser se aniquila en cuanto se transforma completamente en valor. Esta caracterización del nihilismo es urdida, por parte de Heidegger, a fin de que ella pueda incluir también, al nihilista consumado de Nietzsche, aun cuando para Heidegger parece haber algo posible, y deseable más allá del nihilismo, mientras que para Nietzsche la realización del nihilismo, es todo cuanto debemos esperar y augurar. El propio Heidegger, desde un punto de vista más nietzscheano que heideggeriano, entra en la historia de la realización del nihilismo, y el nihilismo parece ser precisamente, ese pensamiento ultrametafísico que Heidegger busca. Pero este es el sentido precisamente, de la tesis según la cual el nihilismo consumado es nuestra única chance. Pero ¿cómo entender el hecho de que la definición nietzscheana, y la definición heideggeriana del nihilismo coincidan? Para uno, se trata de la muerte de Dios, y la desvalorización de los valores supremos. Para el otro, de reducción del ser a valor. Parece difícil ver la coincidencia, mientras no se insista en el hecho de que para Heidegger, la reducción del ser a valor, pone al ser en poder del sujeto que reconoce, los valores, un poco como el principio de razón suficiente es principium redentae sciens, la causa funciona como tal, solo en cuanto es reconocida por el sujeto cartesiano. En el sentido heideggeriano, el nihilismo sería pues, la indebida pretensión de que el ser, en lugar de subsistir de manera autónoma, independiente y propia, esté en poder del sujeto. Pero probablemente, no sea esta, la significación última de la definición heideggeriana del nihilismo,
aislada en estos términos, terminaría por hacer pensar que Heidegger quiere sencillamente volcar la relación sujeto-objeto, en favor del objeto. Así interpreta Adorno a Heidegger en la dialéctica negativa. Para comprender adecuadamente la definición heideggeriana del nihilismo, y ver la afinidad que ella tiene, con la de Nietzsche, debemos atribuir al término valor, que reduce el ser a valor, la acepción rigurosa de valor de cambio. De manera que el nihilismo es así, la reducción del ser a valor de cambio. ¿Y cómo coincide esta definición con el Dios ha muerto y con la desvalorización de los valores supremos de Nietzsche? La coincidencia se ve, si se considera el hecho de que también para Nietzsche, los que desaparecieron no son los valores tout court, sino los valores supremos, resumidos precisamente en el valor supremo por excelencia, Dios. Y todo esto, lejos de quitar sentido al concepto de valor como lo vio bien Heidegger, lo libera en sus vertiginosas potencialidades, solo allí, donde no está la instancia final y bloqueadora del valor supremo Dios, los valores se pueden desplegar en su verdadera naturaleza que consiste en su posibilidad de convertirse y transformarse por obra de indefinidos procesos. No se olvide que Nietzsche elaboró una teoría de la cultura, en la que con el conocimiento del origen, aumenta la insignificancia del origen, en la que la cultura está pues, toda ella, en las transformaciones, urdimbres de leyes de desplazamiento, condensación, sublimación, y si se quiere, en la que la retórica sustituye completamente a la lógica. Si seguimos el hilo conductor del nexo nihilismo-valores, diremos que en la acepción nietzscheano-heideggeriana, el nihilismo es la transformación del valor de uso, en valor de cambio. No se trata de que el nihilismo sea, que el ser esté en poder del sujeto, sino que el ser, se haya disuelto completamente en el discurrir del valor, en las transformaciones indefinidas de la equivalencia universal. ¿Qué opuso la cultura del siglo XX a este advenimiento del nihilismo? ¿Cómo respondió a él? En el plano filosófico, algunos ejemplos me parecen arquetípicos, el marxismo en sus varias declinaciones teóricas, tal vez con la excepción del marxismo estructuralista de Althusser, soñó con recuperar, en el plano práctico político, antes de que en el plano teórico, el valor de uso y su normatividad. La sociedad socialista fue concebida como una sociedad en la que el trabajo se libera de sus caracteres de alienación, porque el producto del trabajo, sustraído al círculo perverso de la mercantilización, mantiene con el productor una relación fundamental, pero cuanto más se esfuerza esta desalienación del trabajo en huir de la idealización de la producción artesanal y artística, tanto más debe definirse en términos de complejas mediaciones políticas, que terminan por hacer la problemática al revelar por fin, su carácter mítico. Fuera de la perspectiva dialéctica y por lo tanto, totalizante del marxismo, la gran discusión que distinguió a la filosofía del siglo XX sobre ciencias del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza, parece también, revelar una actitud destinada a defender una zona en la que aún tiene vigencia, el valor de uso, o una zona que se sustrae a la pura lógica cuantitativa del valor de cambio, lógica cuantitativa que rige las ciencias de la naturaleza, las cuales dejan que se les escape, la individualidad cualitativa de los hechos histórico-culturales. Pero ya en el lugar central que en las ciencias del espíritu, ocupa el problema de la interpretación en su dependencia del lenguaje se abre un camino para las realizaciones nihilistas, por lo menos así me lo parecen, de la hermenéutica más reciente, lo cual significa también, que no es casual que precisamente en virtud de los desarrollos hermenéuticos del pensamiento de Heidegger, el nihilismo se imponga como la única chance del pensamiento contemporáneo. La necesidad de ir más allá del valor de cambio, en la dirección del valor de uso con que se sustrae a la lógica de la permutabilidad, es una necesidad dominante,
aun en la fenomenología, por lo menos desde el punto de vista que aquí nos interesa, y en el existencialismo primero, por tanto, aun en ser y tiempo. Fenomenología y existencialismo primero, pero también el marxismo humanístico y las teorizaciones de las ciencias del espíritu, son manifestaciones de un hilo conductor, y unificador de un amplio sector de la cultura europea que podríamos hasta identificar, como caracterizado por el patos de la autenticidad, es decir, en términos nietzscheanos, de la resistencia a la realización del nihilismo. A esta corriente se agregó recientemente una tradición que hasta ahora, en muchas de sus manifestaciones, apareció como alternativa, la corriente que, partiendo de Wittgenstein, y de la cultura vienesa de la época del Tractatus, se desarrolla luego hasta llegar a la filosofía analítica anglosajona. También aquí, por lo menos en la medida en que se pone el acento sobre lo místico wittgensteiniano, nos encontramos frente al esfuerzo de aislar y defender una zona ideal del valor de uso, esto es, un lugar en el que no se dé la disolución del ser en el valor. Pero el redescubrimiento de lo místico wittgensteiniano, redescubrimiento que ejerció una influencia cultural decisiva, en diferentes sentidos, sobre la cultura italiana, el debate sobre la crisis de la razón, y sobre la cultura anglosajona, la toma de conciencia del carácter histórico y eventual de la lógica, es en realidad, desde el punto de vista de la realización del nihilismo, una batalla de retaguardia. Mientras nos afanábamos en mostrar que también Wittgenstein, identificaba como fundamental, aunque no como esencial, una zona de silencio, y creíamos reconocer en esto, una afinidad suya con Heidegger, y en otros aspectos con Nietzsche, lo que en realidad ocurría en la conciencia filosófica, en el darse del ser, en el acontecimiento mundial del gestel heideggeriano, era que el nihilismo llegaba a la fase de su plena realización, y se extremaba, al resolver el ser en valor. Y es este acontecimiento lo que hace en última instancia posible, y necesario, pensar que el nihilismo es nuestra única chance. Desde el punto de vista del nihilismo, y ciertamente con una generalización que puede parecer exagerada, parece que la cultura del siglo XX asistió a la extinción de todo proyecto de reapropiación. En este proceso entran no solo las cuestiones teóricas, entre las cuales, por ejemplo, están las variantes lacanianas del freudismo, sino también, y tal vez más fundamentalmente, las cuestiones políticas del marxismo, de las revoluciones y del socialismo real. La perspectiva de la reapropiación, ya en la forma de la defensa de una zona libre del valor de cambio, ya en la forma más ambiciosa que pone en compañía, por lo menos en el plano teórico, el marxismo y la fenomenología de dar un nuevo fundamento a la existencia dentro de un horizonte sustraído al valor de cambio, y centrado en el valor de uso, ha sufrido un deterioro no solo en cuanto a fracasos prácticos, que nada le quitarían a su dimensión ideal y normativa, sino que en realidad la perspectiva de la reapropiación, perdió precisamente, su significación de norma ideal. Lo mismo que el Dios de Nietzsche, esa perspectiva terminó por revelarse como superflua. En Nietzsche, como se sabe, Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las causas últimas, en que el hombre no necesita ya creerse con un alma inmortal. Dios muere, porque se lo debe negar en nombre del mismo imperativo de verdad que siempre se presentó como su ley, y con esto pierde también sentido el imperativo de la verdad y en última instancia, esto ocurre, porque las condiciones de existencia son ahora menos violentas y por lo tanto y sobre todo, menos patéticas. Aquí, en esta acentuación del carácter superfluo de los valores últimos, está la raíz del nihilismo consumado. Para el nihilista consumado, ni siquiera la liquidación de los valores supremos,
es el establecimiento o el restablecimiento de una situación de valor en el sentido fuerte del término, no es una reapropiación, porque lo que se ha hecho superfluo es cabalmente lo propio de cada cual, aun en el sentido semántico del término. El mundo verdadero se ha convertido en fábula, dijo Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos. Y aquí no se trata empero del presunto mundo verdadero, sino que se trata del mundo verdadero tout court. Y si bien Nietzsche agrega que de esa manera la fábula ya no es tal, porque no hay ninguna verdad que la revele como apariencia e ilusión, la noción de fábula no pierde del todo su sentido. En efecto, la fábula impide atribuir a las apariencias que la componen, la fuerza contundente que correspondía a la Antuson en metafísica. Y este es un riesgo que en el nihilismo contemporáneo, en el pensamiento que se remite a Nietzsche y lo continúa, me parece muy presente. Pienso por ejemplo, en ciertas páginas de diferencia y repetición de Gilles Deleuze sobre la glorificación de los simulacros y de los reflejos. Entre los muchos escotillones y recovecos del texto de Nietzsche, está también el siguiente: una vez reconocido el carácter de fábula al mundo verdadero, se atribuye luego a la fábula la antigua dignidad metafísica, la gloria, del mundo verdadero. La experiencia que se ofrece al nihilista consumado no es en cambio una experiencia de plenitud, de gloria, de ontoson, sino que se trata de una experiencia desligada de los presuntos valores últimos, y referida de manera emancipada en cambio, a los valores que la tradición metafísica siempre consideró bajos e innobles, y que de este modo, quedan rescatados y vueltos a su verdadera dignidad. Así se encuentran ejemplos por todas partes, se reacciona a la desvalorización de los valores supremos, a la muerte de Dios, solo con la reivindicación, patética, metafísica, de otros valores más verdaderos. Por ejemplo, los valores de las culturas marginales, de las culturas populares, opuestos a los valores de las culturas dominantes, la destrucción de los cánones literarios, artísticos, etc. El término nihilismo, aun cuando se trata de nihilismo consumado, y por lo tanto, no pasivo o reactivo, en la terminología de Nietzsche conserva, como el término fábula, algunos de los rasgos que tiene en el lenguaje común. El mundo en que la verdad se convirtió en fábula es efectivamente, el lugar de una experiencia que no es ya auténtica, que no es la experiencia que ofrece la metafísica. Esta experiencia no es ya auténtica, porque la autenticidad, lo propio, la reapropiación, ha perecido ella misma con la muerte de Dios. Esta es, interpretada a la luz de Nietzsche, de Heidegger, de la realización del nihilismo, la cuestión de la generalización del valor de cambio en nuestra sociedad, esa cuestión que a Marx le parecía todavía solo definible, en los términos morales de la prostitución generalizada, en los términos de la desacralización de lo humano. La resistencia a esta desacralización, por ejemplo la crítica de la cultura de masas, no del totalitarismo, entiéndase bien, que tiene su origen en la escuela de Frankfurt, no podría ser descrita todavía como nostalgia de la reapropiación, nostalgia de Dios, nostalgia del ontoson, y en términos psicoanalíticos, como nostalgia de un yo imaginario que se resiste a la peculiar movilidad, inseguridad y permutabilidad de lo simbólico. Los rasgos de la existencia en la sociedad capitalista tardía, desde la mercantilización totalizada en simulacralización hasta el agotamiento de la crítica de la ideología, hasta el descubrimiento lacaniano de lo simbólico, todos hechos que entran plenamente en lo que Heidegger llama el Gestel, no representan solo los momentos apocalípticos de una deshumanización, sino que son además provocaciones y llamados que apuntan hacia una posible experiencia humana nueva. Heidegger, que a muchos pareció el filósofo de la nostalgia del ser, aun en sus caracteres metafísicos de Geborgenheit, escribió en cambio que el Gestel, es decir,
la universal imposición y provocación del mundo técnico, es también un primer centelleo del era ignis, de ese evento del ser en el que toda apropiación, todo darse de algo en cuanto algo, se efectúa solo como transapropiación, en un vertiginoso movimiento circular en el que el hombre y ser pierden todo carácter metafísico. La transapropiación en la que se realiza el era ignis del ser es, en definitiva, la disolución del ser en el valor de cambio, ante todo en el lenguaje, en la tradición como transmisión e interpretación de mensajes. El esfuerzo para sobrepasar la alienación entendida como reificación o como obnubilación de la subjetividad, se desarrolló siempre en el siglo XX, en la dirección de la reapropiación. Pero la general reificación, la reducción de todo valor de cambio es precisamente el mundo convertido en fábula. Esforzarse por restablecer algo propio contra esa disolución continúa siendo nihilismo reactivo, esfuerzo para abatir el dominio del objeto, y establecer el predominio del sujeto, que empero se configura por reacción con los mismos caracteres de fuerza terminante propios de la objetividad. El proceso ejemplarmente descrito por Sartre en la crítica de la razón dialéctica, como recaída en la contrafinalidad y en lo práctico inerte, muestra de modo inequívoco el destino de estos tipos de reapropiación. Frente a esto el nihilismo se manifiesta como nuestra chance, un poco en el mismo sentido en que en Ser y Tiempo, el ser para la muerte y la decisión anticipada que la asume aparecían como la posibilidad capaz de facilitar verdaderamente, todas las otras posibilidades que constituyen la existencia y, por lo tanto, también como una suspensión de la contundencia del mundo que sitúa en el plano de lo posible, todo aquello que se da como real, necesario, perentorio y verdadero. La resolución del ser en valor de cambio, la transformación en la fábula del mundo verdadero, es también nihilismo por cuanto supone un debilitamiento de la fuerza terminante de la realidad. En el mundo del valor de cambio generalizado todo está dado como narración, como relato, de los medios de comunicación de masas esencialmente, que se interpretan de manera inextricable con la tradición de los mensajes que el lenguaje nos aporta del pasado y de las otras culturas. Los medios de difusión de masas no son pues, solo una perversión ideológica, sino además una declinación vertiginosa de esta misma tradición. Con respecto a esto se habla de lo imaginario social, pero el mundo del valor de cambio no tiene solo ni necesariamente, el sentido de lo imaginario en la significación lacaniana, no es solo rigidez alienada, sino que puede asumir, y esto depende ciertamente de una decisión, individual o social, la peculiar movilidad de lo simbólico. Los varios tipos de recaída, en lo práctico inerte, en la contrafinalidad, etc., o los elementos de permanente alienación que caracterizan, en la forma de la represión adicional marcusiana a nuestra sociedad, que sin embargo, es tecnológicamente capaz de libertad. Todos esos elementos podrían interpretarse como una permanente transcripción en términos de lo imaginario, de las nuevas posibilidades de lo simbólico, puestas a disposición de la técnica, de la secularización, del debilitamiento de la realidad que caracteriza a la sociedad moderna tardía. El era ignis del ser que centellea a través de la estructura del gestele heideggeriano, es cabalmente, el anuncio de una época de debilidad del ser en la cual la apropiación de los entes está explícitamente dada como transapropiación. Desde este punto de vista, el nihilismo es chance en dos sentidos. En primer lugar, en un sentido efectivo, político, no necesariamente la masificación, y la mediatización, y también la secularización, el desarraigo, etc., de la existencia moderna tardía, es acentuación de la alienación, es expropiación en el sentido de la sociedad de la organización total. La desrealización del mundo puede no dirigirse únicamente en la dirección de la rigidez de lo imaginario hacia el establecimiento de nuevos valores supremos,
sino que puede dirigirse en cambio hacia la movilidad de lo simbólico. Esta chance depende también del modo, y este es el segundo sentido de la chance, en que la sepamos vivir, individual y colectivamente. La recaída en la contrafinalidad está pues vinculada con la permanente tendencia a vivir la desrealización en términos de reapropiación. Ciertamente la emancipación del hombre consiste, como quiere Sartre, en el reapropiarse del sentido de la historia por parte de quienes concretamente la hacen. Pero esta reapropiación es una disolución. Sartre dice que el sentido de la historia debe disolverse en los hombres concretos que juntos la construyen. Esta disolución se entiende aquí en un sentido mucho más literal del que lo entiende Sartre. Uno vuelve a apropiarse del sentido de la historia con la condición de aceptar que ésta no tiene un sentido de peso, ni una perentoriedad metafísica y teológica. El nihilismo consumado de Nietzsche tiene también fundamentalmente este significado. El llamado que nos habla del mundo de la modernidad tardía, es un llamado que nos exhorta a la despedida. Y este llamado resuena precisamente en Heidegger, con demasiada frecuencia, y demasiado simplistamente identificado como el pensador del retorno del ser. En cambio es Heidegger, quien habla de la necesidad de dejar que se pierda el ser como fundamento, para saltar a su abismo, el cual empero, cuando se habla de la generalización del valor de cambio, cuando se habla del gestel de la técnica moderna, no puede entenderse como una profundidad de tipo teológico negativo. Escuchar el llamado de la esencia de la técnica, sin embargo, no significa abandonarse sin reserva a sus leyes, y a sus juegos. Por eso, según creo, Heidegger insiste en el hecho de que la esencia de la técnica, no es algo técnico, y es a esta esencia, a la que debemos prestar atención. Esta esencia hace resonar un llamado que está indisolublemente vinculado, con los mensajes que nos envía la Weberleiferung, a la cual pertenece también la técnica moderna, que es realización coherente de la metafísica iniciada con Parménides. También la técnica es fábula, es saga, mensaje transmitido, verla en esta relación la despoja de sus pretensiones imaginarias, de constituirse en una nueva realidad fuerte, que se pueda aceptar como evidente, o glorificar como el ontosón platónico. El mito de la técnica deshumanizante, y también la realidad de este mito en las sociedades de la organización total, son entumecimientos metafísicos que continúan interpretando la fábula como verdad. El nihilismo acabado, como el abismo heideggeriano, nos llama a vivir una experiencia fabulizada de la realidad, experiencia que es también nuestra única posibilidad de libertad.